No. Ah, pasó una. Vamos a dar inicio el día de hoy a la sesión, Les pido respeto al ponente Luis, por favor. por favor. Entonces, el tema para dar continuidad es linfoma linfoblástico, a cargo de quien les habla, Luis Carlos Sucros Berrío, residente de cuarto año de hematología y oncología pediátrica. Mm. Bueno, entonces, vamos a empezar con unas generalidades de la parte del linfoma linfoblástico. Tenemos que dentro de los grupos de los linfomas no Hodgkin corresponde al segundo más frecuente que se va a presentar. Esto obviamente en los grupos etarios que a nosotros nos corresponden, que serían niños, adolescentes y adultos jóvenes. Y representa cerca del 25 al 35% de todos los casos en pediatría. Con respecto a la parte del linfoma linfoblástico, vamos a tener que se va a partir de dos estirpes. Puede ser del linfoma linfoblástico de origen de células T o de origen B, siendo en este caso mucho más común, mucho más prevalente todo lo que compromete a la parte del estirpe T, que se habla que del 70 al 80% son los que se van a presentar. Y ya pues con la parte del B va a quedar un grupo mucho menor que va a ser del 20 al 25%, que son el resto de casos que van a quedar. Aquí para dar inicio vamos a poner un caso clínico como para entrar un poquito en contexto con la parte del linfoma linfoblástico. Tenemos un paciente masculino de 7 años de edad que pesa 25 kilos. Este paciente es oriundo de Buenavista, Tomatlán, de Estado Michoacán. El paciente llega a esta institución remitido por, pues dentro de la remisión lo que reportaban era un aumento de volumen de mi tórax izquierdo y por eso lo remitían a esta institución. Previamente el paciente era sano, sin ningún antecedente de relevancia, ni familiar, ni en el momento del nacimiento, ni pues ninguna hospitalización previa, ni transfusiones previas. Con este pacientico tiene un padecimiento que inicia el 5 de noviembre del año 2015, donde presenta un dolor de intensidad leve eh, a nivel de caja torácica izquierda, en la región izquierda, el cual mejoró con analgesia. En su momento, pues, el familiar que lo examina denota que hay un aumento del volumen a nivel del hemitórax izquierdo, lo cual le llama la atención, como no fue limitante, como no se asoció a dificultad respiratoria, lo dejó pasar y al día siguiente lo llevaron a la consulta. En su primera consulta que va en su pues, hospital local, le solicitan una radiografía al paciente. Esta radiografía ya es valorada por un pediatra que está de turno y le indica que tiene un proceso de una neumonía, por lo cual pues, le indican que toca hospitalizar, toca iniciar tratamiento antibiótico, tratamiento con nebulizaciones para mirar cómo responde al tratamiento de la neumonía. Con el paciente dura en una hospitalización del 6 al 9 de noviembre del año 2015. No había ningún tipo de mejoría, pues por lo que pues la familia se preocupa un poco, hablan nuevamente con otro, pues el pediatra que estaba de guardia ese día, y el pediatra hace una nueva valoración física en la cual le llama la atención que el paciente tiene cadenas ganglionares a nivel de axilas y cuello aumentadas de tamaño, le llamó mucho la atención y empezó a sospechar que podría ser otro tipo de diagnóstico, dentro de esos un posible masa a nivel mediastinal, por lo cual solicita estudios pues más avanzados, en este caso solicitó una tomografía
En dicha tomografía, lo que pues se documenta es que tiene una masa mediastinal, una atelectasia y un derrame pleural izquierdo. El paciente pues continúa en todo su abordaje, ya inician los trámites para que sea valorado por servicio de hematoncología pediátrica. El día 12 de noviembre es remitido al Hospital Infantil de Morelia, donde le toman pues la biopsia de un ganglio a nivel del cuello del lado izquierdo, que era como el más grande y que más le llamaba la atención. Ese reporte de dicha patología sale el día 17 de noviembre y en el cual tenía un reporte que era un linfoma no Hodgkin de variedad folicular. Le inician pues el abordaje, le dicen al paciente pues de la patología que se trata, lo envían para la casa y lo citan posterior para que pues retomen toda la parte de su tratamiento. Los familiares se desesperan un poco porque pues el paciente seguía con la masa, veía que no le habían dado la cita oportuna con el servicio de oncología y hematología pediátrica y deciden venir de manera pues casi que voluntaria acá al servicio de urgencias de esta institución, llegando acá al servicio el día 25 de noviembre. Y desde ahí pues comienza todo el abordaje por el equipo de hematoncología pediátrica de esta institución. Sí, se fijan que muchos de los que ya han pasado conmigo aquí o en las sesiones con los casos clínicos, se ha retrasado mucho el manejo de los niños, que si es asma, que si es neumonía. Fabián, uno que vimos ayer, Ayer. este, lo dieron de alta después de la biopsia, así como o sea, a mí se me hace increíble, porque creo que eso no hacemos aquí, ¿verdad? Eso es No, verbo, no, no. cabrón. O sea, tú lo ves con problemas ya a nivel respiratorio y ya sabes que es un linfoma. O sea, como para qué lo das de alta sin manejo. Lo das de alta sin Sin manejo, manejo, sí. ¿verdad? O sea, ¿para qué lo das de alta? Nomás va a progresar, progresar y puede llegar a unas condiciones de suma gravedad. Ahorita por igual seguir ahí con la historia. Pero por decir a Fabián, que lo vieron en el viejo, nuestros oncocirujanos pediatras, le tomaron la biopsia y la gran masa mediastinal y vaya, se pasó a casa. Y el chiquillo ya ahogándose, ahogándose, hasta que llega súper grave, por decisión propia de la mamá, lo trae al civil viejo y en urgencias pues lo intuban de volada porque ya estaba prácticamente en apnea el chiquillo. Y duró intubado aquí buen rato, Sí. entonces creo que sí debemos de poner más énfasis. Y pediatría, aquí pediatría, aunque no vayan a ser de onco, aunque no vayan a ser de mato, pues van a ser pediatras. Y yo también trabajo de pediatra en otra institución, en el IMSS, y pues abusados, porque si vemos una masa mediastinal o una neumonía, pues Sí, como la manera de comunicar que las masas o las neoplasias en los niños no son como un adulto, que pueden ser la mayoría, que un lipoma, que una ajá, masa que se puede extirpar y que ya no pasa nada. Que ujú. en este caso, en los niños, es una manera de comunicar a los pediatras de los primer contacto que se diga que hay como focos rojos, ¿no? O sea, como que esto no es para que se dé por ambulatorio, no sé qué. No, sí, 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 Es sí, lo- claro, o sea, interconsultar al onco o al hemato y ya, darle manejo, ¿no? O sea, yo creo que un niño así no debería de salir del hospital hasta que ya tenga manejo y que el oncomato, con la experiencia que tiene, pues diga, este está estable y ya lo puedo manejar ambulatorio, ¿verdad? Porque sí, este niño llegó también súper grave, ¿eh? Sí. No se intubó, ¿eh? Pero sí llegó con unos derrames Masivo. masivos, ¿sabes? Entonces, el paciente, pues, cuando ya llega el día 25 acá a la institución, al momento, pues, del examen físico, está un paciente alerta, consciente, orientado, pues, con una coloración pálida a nivel de piel y tegumentos. Fuera de eso, pues, a nivel del cuello, pues, traía la zona quirúrgica, por decirlo así, donde habían realizado la biopsia. Ya no tiene reporte de la cadena ganglionar que reportaban previamente. Y a nivel de tórax, lo que más llamaba la atención era que estaba, pues el murmullo vesicular estaba hipoventilado a nivel basal izquierdo, con un incremento del diámetro anteroposterior del lado izquierdo y matidez al momento de la percusión y traía pues adenopatías axilares, las cuales sí eran mayor de 1,5 centímetros, no dolorosas sin ningún otro pues asociado a dichas adenopatías. Y el resto del examen físico no se palpaban a nivel abdominal ni visceromegalias, las extremidades estaban normales, Sí, inglés. ni inguinancia. Revísenle las ingles y los genitales, porque es más si Exacto. son hombres. Ahora,
cuando tengan un niño así, pues también somos pediatras, ¿no? Y podemos estar trabajando en un área de pediatría. Si nos llega un niño con un derrame pleural, pálpenle las axilas, pálpenle la región supraclavicular. Si ya trae ganglios ahí, o sea, olvídense, eso ya hay algo interno, ¿sí? Entonces no nos vayamos a decir, es una neumonía, porque sí me ha tocado llegar a pisos del IMSS. ¿Este qué? Pues es una neumonía. Chinga, y la masota mediastinal esta que tiene. Entonces, pues ya lo derivo, sí, ya a tercer nivel y pues ya lo ven ahí. Pero sí, o sea, siempre pálpenle las axilas. Aunque a los chiquillos les dé risa y no les guste, porque no les gusta, pálpenle las axilas, aunque huelan mal. Si ya están adultos, ya huelen. O sea, Dentro de los laboratorios que traía el paciente, traía pues que llamara la atención una hemoglobina de 10,9, traía unas plaquetas las cuales estaban en 469.000, leucocitos de 9.200, neutrófilos de 6.000 y linfos de 1.600. Y lo otro que llamaba la atención era la parte de la HDL que estaba en 569. Era como lo único que traía de los laboratorios fuera de su no rango de está Benítez normalidad. tumoral, No, tampoco. no tenía pues ningún dato Electrolitos para análisis. normales, su ácido úrico, Sí, ahí está normal. normal, sí, en 3,6. Ujú. Entonces no llamaba ningún otro la atención. Traía, perdón, una tomografía de tórax en la cual reportaban un ensanchamiento a nivel de mediastinal superior del lado izquierdo, lo cual era compatible con un tumor de tejidos blandos, sólidos, de bordes lobulados, bien definidos y con múltiple crecimiento ganglionar a nivel del área supraclaviculares y periaórticos del lado izquierdo. Y el derrame pues pleural que ya habíamos comentado previamente, que era también del lado izquierdo. Ya cuando el paciente llega, pues después de toda esa hospitalización, de todo el retorno, ya la primera valoración formal por clínica de linfomas en este caso es para el mes de diciembre, en el cual ya al paciente le habían hecho pues el resto del abordaje completo, ya le habían realizado pues la parte de la toma de su aspirado de médula, le habían tomado la parte del líquido, ambos habían salido negativos para malignidad sin infiltración, sin datos de infiltración. Ya traía un reporte del resto de imágenes que le habían realizado, traía una TAC de cuello en la cual pues reportaba infiltración de varias cadenas ganglionares, en la tomografía de tórax reportaba crecimiento ganglionar pues con los diámetros mayores que eran de 2,6 a 6,3 centímetros, o sea, eran bastante significativos los diámetros de dicho crecimiento ganglionar y persistía con la parte del derrame pleural izquierdo. En la tomografía de abdomen salió sin ningún tipo de alteración. Ya se había regulado, pues posterior a transfusión, la parte de la hemoglobina que ya estaba en 12,8, sí, pues el resto de paraclínicos en rango de normalidad. Aquí con este paciente, lo que decide pues la clínica es iniciar la parte de su protocolo nacional para linfomas, en este caso linfoma linfomático, y ahí pues arrancando A con la ver, fase de a inducción, ver. que fue como... Ya no, quítese. A ver, vamos, es un niño con una masa mediastinal. Por ahí ya traía una biopsia, ¿verdad? Sí, Y me está acuerdo que ese niño no traía el reporte, porque esa biopsia creo que estaba en Morelia, dicho. en Michoacán. Entonces llegó aquí y como siempre, ¿qué es? Masa mediastinal. Entonces, con los datos que tenemos, ¿es un niño que de 12 años? 7. 7. Les pregunto a ustedes, nos llega así y lo presentan los lunes. Y me dicen, doctor Donovan, yo creo que es un linfoma de Hodgkin. ¿Tiene sentido? Puede ser, porque no Pues sé. sí, yo Sí, digo, pues así lo compatible. presentan. No tiene explicación de la VH. O sea, es una masa mediastinal. No todos los linfomas de Hodgkin tienen síntomas B, ¿verdad? ¿Qué porcentaje tienen síntomas B los de Hodgkin? Un poquito más. Un poquito más. De 40 al 50. 40, como 40, 50. O sea, mitad y mitad, para que no se los olvide. Entonces, la mitad de los linfomas de Hodgkin no van a tener síntomas B. ¿Un linfoma de Hodgkin puede tener derrame pleural? Puede. Sí, sí pueden. Derrame pericárdico, sí, sí puede. También. ¿Puede elevar la DHL? Eh, El Hodgkin casi no, ¿eh? pero por el derrame, Derrame a lo mejor sí. Este,
¿Puede tener anemia? Puede. Sí, Sí, pues son los Leves, criterios pero de qué. A puede. ver, ¿quién me dice los criterios chips? Albúmina, anemia. Hipoglucemia, anemia menor de hemoglobina menor de 10, albúmina menor de 3.5, la gran masa bulky. Bulky. ¿Y qué más es? A ver, ya estoy, ni yo me acuerdo. No, nada más es albúmina, la hemoglobina menor a 10, la albúmina menor a 2.5, 3.5. digo, creo. 3.5, 3.5, perdón, ¿no? sí, porque 2.5 está. La masa Y bulky. la La masa. masa bulky Y y la DHL. Ah, No, DHL no. Solo son esos tres. No, creo que son básicamente Sí. esos tres. Son esos tres, sí. Entonces, por ahí hay otro. Creo que va en relación también a la masa, que es el tamaño. Masa bulky, unos dicen 8, Eso. otros dicen 10. ¿Sale? Depende de la escuela, ¿no? Sí. Ahora, pues si tú me dices, pues puede ser un Hodgkin, pues sí, sí puede ser un Hodgkin. Puede ser puede ser un linfoma de células B Puede. grandes. También puede. O sea, puede ser todo eso. Todos. No sabemos. ¿Se irían directo a darle el protocolo nacional? El paciente está con un derrame, está grave, casi a punto de intubarse. ¿Qué inicio de manejo daríamos? Sí, Y no sabemos qué es, o sea, Pero todavía. ya hicieron la segunda distancia. Citorreducción, doctor. Citorreducción. Ya con la médula negativa. Corticoide. Sí. Bueno, o sea, aquí nos apoya médula negativa, ya no es leucemia, porque esa podría ser otra causa, ¿no? Una leucemia de células T, ya hemos visto que son las que dan grandes masas de medicina, pero esos niños por lo regular sí tienen más alteraciones de la VH, pueden tener la DHL más elevada y pueden estar en lisis tumoral. Lisis. Esos son muy característicos que hagan lisis tumoral. Están más graves, o sea, están todavía más graves porque todo el metabolismo está alterado, ácido úrico elevado, alteraciones electrolíticas, ¿sí? Entonces ya, con eso ya descartamos que sea una leucemia. Entonces, le vamos a dar citorreducción. ¿Con qué se la darían? Con ciclofosfamida, Sí, es correcto. 200 200 miligramos por día por metro cuadrado, Sí. por 5 5 días. días. y Corticoides. Un corticoide. ¿Qué corticoide le daría? ¿Cuál le gusta al doctor? No, cabrón. Dexa. Dexa, ya lo hemos visto, se ha usado en los protocolos alemanes. O les das prednisona o les das Dexa. Pero por lo regular estos niños Está mal. están en ayuno, o sea, están mal, o están intubados. Pues prednisona, o sea, como que. Y la Dexa es más potente y es intravenosa. Pues dale Dexa, 5 días. ¿A cómo va la Dexa? A 10 por metro, ¿no? 10 metros cuadrados. ¿Y hay tope? Pues 10, no pones el tope, porque si no te ves. Entonces, yo digo, 5 días de su citorreducción en lo que nos tienen el reporte de patología. Y no pasa nada. Si fuera un Hodgkin, ¿qué le pasaría? ¿A los Hodgkin les damos Dexa? ¿O corticoides? Se le puede. Sí, sí se les da. El esquema de. Sí, y acuérdense que yo les pongo pulsitos ahí en sus quimios. 4 miligramos de Dexa antes de la quimio. Sí. Es un truco ahí. Y pues si me dicen, ¿por qué? Para que no le dé vómito. Pero es un pulso que ahí les doy. O sea, sí le puedes dar un Hodgkin corticoide y le puedes dar ciclofosfamida a un Hodgkin, le pega. Ya lo estábamos viendo contigo, Luisito. Sí. Sí. Sí, en los Copdac o Epacop, en el Copdac Va. le damos ciclofosfamida. O sea, son dos fármacos que si fuera un Hodgkin le pegas. Y la BBD. Y si fuera un linfoma linfoblástico también le pega. También seminal. Pero aquí muy bien, Exacto, ahí aquí diferencia. tenían los marcadores negativos. Sí. Porque puede estar en una edad para un tumor germinal. Pero yo no me acuerdo que los germinales den tanto derrame pleural. Creo que sí, ahí tuvimos uno con la doctora Lili, que murió luego. ¿Sí te acuerdas, verdad, Eric? Murió, y ese sí tenía, ¿verdad? Pero era Turner o qué? Tenía un síndrome de Turner. Pero también Néstor llegó con la rana, ¿no? ¿O no? ¿Qué? ¿Néstor o no? Néstor No, no. Klinefelter. Ajá, Klinefelter. Sí, Néstor Naur, no me acuerdo. Creo que sí. Sí, llegó con derrame, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, bueno, ya cuando, no, pues ya vimos germinales. Y no nos acordamos. No, pero sí pueden tener, ¿sale? Entonces, yo les sugiero, y masa mediastinal, que no sea un germinal, que ya iniciemos Dexa con ciclofosfamida, ¿sale? Y nadie les va a decir nada, o sea,
¿sí? Y es un tratamiento de urgencia oncológica. Aunque no tengamos el diagnóstico, pero dime que como ayer en la junta que fuimos, que nomás nos regañaron, pero es que no tiene el diagnóstico y le dan quimio. Cabrón, o sea, y si no le doy, si me espero a que llegue, Se A muere. ver. y se supone que el que dijo eso es médico, o sea, pero pues a ver, o sea, pero bueno, entonces, Pero bueno. pues es que, bueno, no saben, bueno, no están en el área, pero nosotros sí sabemos y está justificado con la tomografía y con nuestro abordaje clínico. Pues es una masa mediastinal, es una urgencia oncológica, le voy a dar reducción con Dexa y ciclofosfamida. Si aprendemos eso en estas clases, es muy bueno, ¿sale? Vamos a salvar la vida de varios niños, ¿sabes? Síguele, Luisito. Ahora sí ya el doctor. ¡Ah! De esta- Regrésala. Con los datos que dio Luisito, ¿qué estadio sería? Porque ya lo tenías. Que hagan el ejercicio. Está de un lado nomás de Eh. Pragma. Y son más de una región. Para empezar, es una masa mediastinal. Vamos al final. Ajá. Cualquiera de estos de masa mediastinal y es estadio 3. Mínimo 3. Sí estamos, ¿no? Sí. Es estadio 4. No, 4 sería abajo del ombligo. No, 3 es A ver, concéntrense. O médula. A ver, está papa, así para que lo hagan rápido. Podemos revisar las tablas. Pero cualquier gran masa mediastinal es 3, Ajá. arrancando. Y si tuviera médula sería 4. Si tuviera médula o líquido sería 4. ¿Están negativos? Entonces, ¿en qué cayó? En 3, no es 4. El 4 sería médula o infiltrado al cerebro, que no está. Entonces es un estadio 3. Así está masivo y o sea, es 3. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Sí. Así para que se acuerden bien rápido. El doctor Donovan dijo, si es una gran masa mediastinal, no está infiltrado a cerebro ni a médula, es un estadio 3. Ok. Ya está más difícil el 2, porque ahí hay que ver. Pero el 3 y el 4 no hay bronca. Y el 1, pues ni existen. No llega. No existen. Yo no he visto un 1. Vas, ahora sí. Ahí. El otro criterio no era BSG, ¿Qué? el de los chips. Ah, chips, era la edad. Ah, ok. Es edad. Es que no lo se llama encuentro, lo popular, estoy buscando. medicina. Ah, sí, era Bruno ya. Sí, ya tiene. La Edad mayor a, Ujú. mayor a 8 años. De esto lo que quería hacerles énfasis Ahí le era tapas los ojos justamente y esto. aquí le pones el nombre. No existe ya. En lo que quería hacer énfasis era el estadio en que llega el paciente y pues que dan el diagnóstico que es linfoma no Hodgkin de células T. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría, por no decir que casi todos, llegan en este estadio, 3 o 4. O sea, es muy raro que encuentren un no Hodgkin de células T que llegue a un estadio menor a este. Ese, exacto. Entonces, por eso seguimos. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito en materia, pues, del tema como tal, que es la historia del linfoma linfoblástico. En este caso, pues tenemos que desde la década del 40 y 50 se han venido describiendo casos en los cuales reportaban un tumor de células pequeñas de alto grado que afectaba a niños y adolescentes principalmente, el cual no encajaba claramente con una leucemia ni con los linfomas clásicos. Ya para la década de los 70 le dan el reconocimiento como tal de una entidad aparte, o sea que no la podían encasillar en los anteriormente mencionados. Y este linfoma linfoblástico tenía unas diferencias muy marcadas con respecto a la LLA. Entonces, habían que catalogar que son dos patologías totalmente diferentes, aunque puedan tener grandes semejanzas, o sea, cosas afines, pero no son iguales. Ya para el 2001, pues ya la OMS como tal ya nos da pues la clasificación del linfoma linfoblástico de células B, pues, o de células T, dependiendo pues de cuál sea su precursor en este caso. Y actualmente se sigue catalogando como una enfermedad bien definida, pero la cual se sigue considerando que es bastante rara, pues por el número de pacientes que afecta, por sus características puntuales que va a tener, el componente de blastos que va a afectar, que sea menos del 25%, para que es uno, pues como lo vamos a diferenciar muchas veces, si es una LLA o es un linfoma linfoblástico, es el porcentaje de blastos el que nos va a dar pues la Ese es el orientación, punto. el punto Para de que corte. los lunes no van a decir, ay, es del doctor Donovan o del doctor Romo Gallego, ¿sale? Entonces, el punto es el aspirado de médula ósea. Nunca en cualquier linfoma, y más si piensan que es leucemia, pero también en cualquier linfoma, pídanle un aspirado de médula ósea. Y hasta que no lo tengamos, ya podemos clasificar súper bien esta entidad.
Entonces, si en este paciente, en este real que tuvimos aquí en el piso, nos hubieran dicho, ah, doctor, nos lo presentan el lunes, y nos dicen, doctores, pues trae infiltrado la médula ósea un 60%, ¿qué sería? LLA. Leucemia. Leucemia. Pero si nos dicen, doctor, Zenobio, el del citómetro, doctor, su paciente está infiltrado en un 15% de blastos, es un linfoma. Está 0% de blastos, es un linfoma. Está 25 para arriba, ¿verdad? De 25, sí, el punto de corte. 25, 30, eso ya es una leucemia, ¿sale? Se manejan muy similares, pero como dijo Luis, no son los mismos, son. Ahorita yo creo que lo vas a explicar. Muy fácil. No, ese es Bruno, para corte. Bruno para el viernes. Vale. Entonces, dando un poquito de los datos de la epidemiología, tenemos, como le habíamos mencionado, que constituye aproximadamente del 25 al 30% de los linfomas no Hodgkin en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Como siempre, tenemos que predominen los hombres, somos siempre los más afectados, teniendo más o menos una varianza de 2 hombres por cada mujer que se vean afectados. Y los subtipos los vamos a diferenciar en T o B. Habíamos mencionado que los T son cerca del 80 al 85%. Y los B son menos comunes, que son del 15 al 20%. ¿Qué diferencia y qué decía aún más complejo el caso de Ariel, el pacientico que traíamos a colación? La edad. Es más común encontrar los de precursores T en pacientes que sean adolescentes o ya más grandecitos, mientras que los de B son más común en niños pequeños. Bueno, la otra característica es que en los B se asocia más a que hay infiltración de otro tejido o de otro órgano. Entonces, Cutánea, sí, cutánea y ¿se ahorita acuerdan vamos. de linfomas Claro. que hay manifestaciones cutáneas? Sí. ¿Como quién? Em, Está Meli, por decir Meli la gorita, sí lo ubican, ¿verdad? Sí. Meli llegó con cutáneo aquí en cuero, es muy común en cuero cabelludo, yo ¿eh? la vi pero como que Sí, sí, Ah, ya. pero esa no, esa fue linfoblástico, Mm. es un ¿Qué? linfoma linfoblástico. Sí, ajá. Y tiene eso, un niño Santiago, que también el linfoblástico también tuvo en cuero cabelludo, y un niño que viene también de Apatzingán, también lo tenía en cuero cabelludo. O sea, manifestaciones de ganglios y todo, y en cuero cabelludo. O sea, son muy común. Cuando ven una lesión en cuero cabelludo, así fea y con ganglios en cuello o en mediastino, cubre lo que es un linfoma. Ahí sí, es el doctor Robert. Ahí se lo vamos a presentar el lunes. ¿Sale? Pero sí es bien común. Acuérdense de Meli. Yo creo que esa es la que casi todos conocen, ¿verdad? Que tenía aquí su chipotote y tenía alopecia y todo eso. Sí, así, bueno, sí se presentan, ¿sale? Pese a estos porcentajes, pues también llama la atención que pueden haber fenotipos mixtos, los cuales son muy poco frecuentes. Se dice que menos del 2% pueden tener componentes mixtos, lo cual pues lo vuelve más difícil para la parte tanto del diagnóstico como del tratamiento y por finalidad de su pronóstico. Ya aterrizando los datos a nivel pues europeo, que es donde tenemos mayor pues reportes reales de casos, se dice que la parte del linfoma linfoblástico se ve una afectación de 1,28 por cada 100.000 personas al año. Pues más común ya dijimos que a nivel de sexo masculino. Y trayendo los datos, extrapolándolos a Latinoamérica, se dice que en menores de 15 años hay 17 casos por cada millón de habitantes. Y en pacientes de 15 a 19 años, ahí aumenta la parte de la incidencia y va de 30 por cada millón de habitantes. Por eso les decía que es más común ya cuando son un poco más grandes. De esto, pues no se conocen más a detalle la cifra puntual porque hay mucho subregistro y pues como sabemos todo que funciona en Latinoamérica. Luis, son bien raros los linfomas preescolares. En escolares puede haber. En preescolares son muy raros, pero sí existen. Pero si un día les llegan con pues un linfoma en un lactante, no, pues no más. Yo no me acuerdo de algún lactante con linfoma, ¿eh? Leucemias, leucemias sí. ¿Reportes de caso? No, yo casi no he visto. Si lo ven uno, ahí me lo pasan. No, o sea, casi no hay, ¿eh? O sea, leucemia sí, ¿eh? O sea, leucemias es común hasta de recién nacido, ¿sale? Pero lactantes con linfomas de cualquier tipo,
Pues yo no me acuerdo, casi no existen. Preescolares sí, raros, pero sí. Escolares y adolescentes hay varios, ¿vale? Pues yo aquí estoy trayendo unos datos directamente de un hospital que es San Vicente de Paul en Medellín, en Colombia, en los cuales tienen un reporte, un número total de 31 pacientes. Este estudio venía del 2010 al 2020 y tenían un total de 31 pacientes con diagnósticos de linfoma, en los cuales llamaba la atención que ellos tenían linfoma linfoblástico precursores B, tenían en total 11 pacientes, los cuales 8 eran masculinos y 3 eran femeninos y de origen T, que se supone que son más común, tenían apenas el reporte de 5 pacientes en totalidad, donde 2 eran masculinos y 3 eran mujeres. Eh, ¿A qué quiero llegar con esto? Que va a depender mucho de cada población, cuál es el que más se va a ver afectado. Por más que los datos globales, la mayoría de estudios obviamente son de Estados Unidos y de Europa, entonces no siempre son datos que nos sirvan en su totalidad. Ya para entrar a hablar un poco del cuadro clínico de contexto o de manera general, tenemos que son la afectación más común en niños, adolescentes y adultos jóvenes en edades menores de los 20 años. Estos van a tener una presentación, un inicio clínico, el cual va a ser de manera muy abrupta, muy súbito, muy agresivo, y se va a caracterizar por el crecimiento tumoral, que va a ser el que desencadena la mayoría de síntomas. Y en esto los síntomas pueden ser en algunos casos semejantes a la parte de las leucemias. Por eso siempre toca estar como diferenciando cuándo hay compromiso del ADH, cuándo no. Y por último, la afectación del porcentaje de blastos para poder diferenciar de qué patología tenemos al frente. En sus manifestaciones es frecuente que podemos encontrar pacientes con síntomas B. Como lo mencionaba el doctor ahorita, no es algo que es muy común. Se va a ver en menos del 40% de los pacientes. Y pues los síntomas B que ya todos conocemos, la fiebre, la sudoración nocturna, pérdida de peso mayor de un 10% en los últimos 6 meses. En algunos casos pueden estar acompañados de algunos otros síntomas como fatiga, malestar general, la palidez, astenia, la cual pues se asocia en este caso a la parte de su anemia. Y el resto de síntomas es la aparición de ganglios linfáticos o la inflamación de algún ganglio que persista más de 3 semanas con un volumen mayor de 1,5 centímetros. Siempre tenerlo como en vigilancia, que presenten sangrado a repetición, epistasis, que es como lo que más presentan los pacientes, que empiecen a aparecer de manera súbita la parte de petequias, infecciones recurrentes, pacientes con fiebre, la parte de megalias que se pueden presentar en algunos pacientes y síntomas más inespecíficos como sería la parte de la fatiga, la pérdida de peso, escalofríos o el dolor óseo que también se reporta en menos del 5% de los pacientes. Dentro de su ¿Por qué presentación, puede haber los linfomas? ya vamos para allá, Ajá, porque algunos pueden tener. Ya vamos para allá. Entonces, dentro de toda esta avalancha de manifestaciones clínicas que le mencioné, hay que diferenciar un poquito cuando son de células T o de precursores T y precursores B. En este caso, hablando de la presentación clínica de cuando son precursores T, tenemos que la edad media es de 7 a los 10 años, con mayor afectación en los hombres. También tenemos que puede ser en la mayoría de los casos, lo que decíamos ahorita, al momento del diagnóstico van a estar en estados 3 o 4, ya si puede una enfermedad que está más diseminada, generalmente con afectación del mediastino y puede tener derrames pericárdicos o pleurales, como era el caso del paciente que mencionábamos. Los ganglios linfáticos también van a estar aumentados de tamaño, de predominio a nivel cervical o en la región axilar, son como los que más se han afectado. Afectación a nivel de médula ósea va a ser del 15 al 20% de los casos cuando hablamos de precursores T. Y la afectación al sistema nervioso central tenemos que es poco frecuente y estamos hablando aproximadamente de un 5% de los casos en total. Dentro de estos, pues lo que más nos llama la atención en este caso, pues obviamente la gran masa que tenemos a nivel mediastinal es como el principal síntoma o la principal manifestación y de él se van a derivar el resto de síntomas, que va a ser la disnea, la tos, el dolor torácico, la asimetría también a nivel del tórax que van a ver. Estos mismos por comprensión pueden generar síndrome de vena cava superior, edema facial, circulación colateral.
los derrames pleurales que van a estar muchas veces acompañando, adenopatía generalizada y hepatoesplenomegalia, la cual también puede ser frecuente. Entonces, siempre vigilar que todos estos síntomas se derivan de la masa. ¿Y sabes qué también? ¿Cómo se llama? Datos de taponamiento cardíaco. Sí. Entonces, siempre un chamaco con una masa mediastinal, interconsulten a cardio urgentemente y que nos haga un ecocardio. Porque luego al rato, ay, trae un derrame de 500 mililitros y el chiquillo ya bien taquicárdico y bien sudoroso. Entonces, porque ya ven que es más urgente hacer una pericardiocentesis y una Toracocentesis. entonces, porque es de la pericardiocentesis, si no se la hacen, se muere, ¿eh? Entonces, aquí, afortunadamente, ha habido varios niños que tienen derrame pericárdico y les hablamos a cardio y entre cardio y terapia intensiva, pues les hacen sus drenajes. Es más, les dejan hasta ya han visto su catetercita y han salvado muchos niños así, ¿eh? Porque si no, ahí fallecen, ¿sabes? Entonces, no se les olvide, gran masa mediastinal, interconsulta cardio urgente para su ecocardiograma. Que si es fulano o fulano, pues no sé, pero el que sea, pero que le resuelvan. Sí, porque el fin de semana no tenemos cardio, ¿verdad? No, Pero están los intensivistas, ellos hacen eso, ¿no? hacen Sí, rastreo. No, pero también funciona, ¿no? Ah, sí, 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 sí. O sea, la ventaja es que hay intensivistas Sí. ya. Entonces, pues ya. ¿Vale? Entonces, entrando un poquito con la presentación de las de origen B, tenemos que a diferencia de las T, en este caso sí pueden aparecer en estadio 2, que es algo que no ocurre en las otras. Y lo que nos preguntaba el doctor ahorita, ¿por qué hay el dolor óseo? Porque en estas pueden tener lesiones osteolíticas que hasta en un 26% de los pacientes van a presentarla, y esta es la principal causa del dolor óseo. También lo que mencionaba también, lo de las lesiones cutáneas o subcutáneas, que el 23% de los pacientes pueden presentarlo. Y en esta, la parte de afectación mediastinal va a ser menor, va a ser solo de un 11%, va a tener compromiso a nivel de médula, cuando hablamos en un total de 13%, con afectación de ganglios linfáticos, también un 13%. También puede afectar algunos órganos, como sería la parte de riñón o tracto gastrointestinal, en una menor prevalencia de un 2%. Y la afectación del sistema nervioso central va del 6 al 20%. O sea, es más común encontrar en estos pacientes cuando son precursores B. Por ahí de estos, fíjate que hay linfomas primarios de hueso, ¿eh? O sea, ningún otro lado. Cutáneo, hueso. Y nos han llegado los pacientes. Por ahí alguien me hizo, creo que de pediatría. Tesis de pediatra, ya que sí, ay, doctor, ayúdenme. Y ya terminé la residencia y no hay. Pues hay que hacer esto. Y lo hicimos. Era una serie como de 10 casos de linfomas primarios óseos. Hay linfomas del tipo que quieran, desde un Hodgkin hasta uno de estos células B, ¿sale? Entonces, Burkitt no, ¿eh? O sea, como que esos son más raros, pero los anaplásicos, los Hodgkin, los linfoblásticos de células B, sí hay. Entonces, yo me acuerdo que hemos tenido casos de niños de Hodgkin, que su única manifestación es síntomas B y dolor como de cadera. Entonces, pero ningún cambio. ¿Y cómo hicimos diagnóstico? Con biopsia de hueso. Entonces, por ahí tenemos un caso problema. El Tadeo, ¿se acuerdan? Tadeo que Sí. tiene la Sacroileitis. sacroileitis ahí, Sí. que ya los de infecto dijeron, pues nada, no es nada infeccioso, y ya no la, y ya casi me lo desahuciaron, que era el linfoma en